Hola Nakamas, hoy les traigo el tercer capítulo de Depredadores Prehistóricos, esta vez es el turno del mosasaurio, comencemos. Mosasaurus estuvo entre los últimos y mayores géneros de mosasaurios que se han hallado. La mayor especie conocida de este género es el Mosasaurus ottmani, el cual alcanza los 17,6 metros de longitud. Ligeramente más grande que sus parientes americanos Tylosaurus, de 13,7 metros de longitud, y Ainosaurus, de 12,2 metros de longitud. Además, Mosasaurus era mucho más robusto que los mosasaurios tilosaurinos de tamaño similar. Como muchos mosasaurios, sus patas estaban modificadas en aletas hidrodinámicas, siendo las delanteras más grandes que las posteriores. El cráneo estaba más fuertemente constituido que en otros mosasaurios, ya que la mandíbula se articulaba muy apretadamente contra el cráneo. Tenía un cuerpo amplio en forma de barril, y con sus grandes ojos, pobre visión binocular y bulbos olfatorios mal desarrollados, los expertos creen que Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonitas, y posiblemente mosasaurios más pequeños. El animal permanecía cerca de la superficie y aunque era capaz de bucear, evidentemente prefería no aventurarse en aguas más profundas. El cráneo de Mosasaurus culminaba en un proceso corto y cónico, y las mandíbulas estaban armadas con grandes dientes afilados y cónicos. Sus miembros en forma de aletas con 5 dígitos en las frontales y 4 en las posteriores. El tronco acababa en una fuerte cola dotada de aleta en su extremo, siendo el principal medio de locomoción del animal en el agua, más que sus aletas. Mosasaurus fue el primer género de mosasaurio en ser nombrado y de hecho, el primer género de reptil prehistórico que lo fue. Los primeros restos conocidos por la ciencia fueron un cráneo fragmentario provenientes de una cantera de calizas en el Monte San Pedro, una colina cerca de Maastricht, Países Bajos, hallado en 1764 y recolectado por el teniente Jean-Baptiste de Bouin en 1766. Este fue adquirido por el Museo Teilders en Haarlem en 1784 por Martinus van Marum, el primer director del museo, quien publicó su descripción solo hasta 1790. Él consideró que se trataba de una especie de un gran pez que respira. Este es aún parte de la colección siendo catalogado como TM 7424. En algún momento entre 1770 y 1774 un segundo cráneo parcial fue descubierto y adquirido. Este fue hallado en un terreno propiedad del canónigo Theodorus Johannes Godin, y él más tarde lo exhibió en su casa de campo sobre la cuesta de la colina. Un físico retirado del ejército holandés/alemán, Johan Leonard Ottman, también encontró algunos fragmentos y carteó sobre el cráneo al profesor holandés Petrus Camper. Ottman presumía que el animal era un cocodrilo. Sin embargo, en 1786 Camper no estuvo de acuerdo y concluyó que los restos eran de una ballena dentada desconocida. Maastricht, una importante ciudad fortificada, fue capturada por el ejército revolucionario francés a finales de 1794. Acompañando a las tropas francesas, aunque había arribado a Maastricht 2 meses antes de la toma de la ciudad, se encontraba el geólogo Barthélemy Faujas de Saint-Fond en una misión para asegurar la pieza, junto con el representante du peuple comisario político Augustin Lucie de Freycinet, quien durante la campaña trató de transportar cualquier bien de valor científico o artístico que él pudiera tener en sus manos a Francia. Dándose cuenta de que el cráneo había sido removido de la casa de campo y escondido dentro de la fortaleza, se dice que Freycinet habría ofrecido 600 botellas de excelente vino a aquellos que fueran los primeros en localizar el cráneo y traérselo intacto. Pronto una docena de granaderos pudieron haber reclamado la recompensa, llevando la pieza con ellos. En diciembre de 1794 el fósil fue trasladado a París como botín de guerra, siendo declarado por decreto un patrimonio nacional y añadido a la colección del nuevo Museo Nacional de Historia Natural de Francia. En 1798 Faujas de Saint-Fond publicó su Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de Maastricht, el cual también contenía un reporte de las circunstancias del hallazgo. De acuerdo a él, el Dr. Ottman pagaba a los canteros cuando ellos le informaban de hallazgos fósiles. Cuando el cráneo fue encontrado en 1770 Ottman pudo haber sido alertado de este y entonces lideró la excavación. Después Godin pudo haber reclamado sus derechos como terrateniente y forzó a Ottman a renunciar a su propiedad a través de un litigio, el que ganó influenciando a la corte.
Sin embargo, de Saint-Fond en 1795, salvó el espécimen para la ciencia, prometiendo una considerable indemnización a Godin para compensarlo por su pérdida. No obstante, como ha mostrado el historiador holandés Peggy Rompen, muy poco de esta famosa historia puede ser corroborado por otras fuentes. Godin era el propietario original, Othman claramente nunca poseyó el fósil, no hubo un litigio, Faujas de Saint-Fond probablemente nunca pagó nada y el relato entero parece haber sido fabricado por él para justificar el despojo mediante la fuerza militar. De Saint-Fond aún asumía que el espécimen representaba un cocodrilo. En 1798 el hijo de Petrus Camper, Adriaan Gilles Camper, estudió de nuevo al fósil indirectamente al reconsiderar la descripción hecha por su padre. Él fue el primero en llegar a la conclusión de que los restos pertenecían a un lagarto varano gigante, lo que resultó en que él escribiera una misiva en 1799 a Georges Cuvier. En 1808 Cuvier confirmó el resultado de Camper. El fósil se había vuelto ya parte de las primeras especulaciones de Cuvier sobre la posibilidad de que las especies animales se extinguieran. La idea de la extinción preparó el camino para su teoría del catastrofismo o creaciones consecutivas, uno de los predecesores de la teoría de la evolución. Anteriormente, casi todos los especímenes de reptiles fósiles, tras reconocerse que había venido de una criatura viva, eran interpretados como formas similares a las de la actualidad: cocodrilos, peces, ballenas, o grandes mamíferos terrestres. La idea de Cuvier de que el espécimen de Maastricht era una versión gigante de un animal moderno distinto de cualquier especie existente hoy en día parecía extraña, incluso para él. Él justificó esto confiando en sus técnicas en el entonces novedoso campo de la anatomía comparada, que él ya había usado para identificar a ejemplares gigantes de otros grupos modernos conocidos solo por sus fósiles, incluyendo tápires gigantes y perezosos terrestres. Aún no se le había dado un nombre científico a la nueva especie, ya que el espécimen usualmente era conocido como Grand Animal Fossile des Carrieres de Maastricht, es decir, el gran animal fósil de las canteras de Maastricht. En 1822 William Daniel Conjeveare lo nombró Mosasaurus por el nombre latino Mosa del río Maas o Meuse que pasa junto al monte Saint-Peter, siendo el segundo cráneo el holotipo, MNHNPAG 9648. El nombre de la especie epíteto Othmani fue añadido por Mantell en 1829, en homenaje de Othman, bajo la suposición de que él fue el descubridor del espécimen tipo. La forma enmendada Othmani que frecuentemente se usa en la actualidad es contraria a las reglas de la IUCN que establecen que la escritura original de un nombre debe ser preservada. En 1854 el biólogo alemán Hermann Schlegel fue el primero en conjeturar que Mosasaurus tenía aletas en vez de patas normales. En 1998, otro cráneo fósil aún mayor y más intacto fue hallado en las canteras de caliza de Maastricht, siendo apodado Bear, y fue exhibido en el Museo de Historia Natural de Maastricht. Sin embargo, luego se determinó que este hallazgo representaba una nueva especie del género Prognathodon. La familia Mosasauridae se divide en varias subfamilias, siendo Mosasaurus situado en Mosasaurinae. Esta subfamilia, a su vez, se divide en agrupaciones menores o tribus, en las que Mosasaurus se asocia con Clidastes, Moanasaurus, Amekepubis y Liodon en la tribu Mosasaurini. Dado que el género fue nombrado a principios del siglo XIX, numerosas especies han sido asignadas a Mosasaurus. Sin embargo, solo 5 son actualmente consideradas como válidas por la mayoría de los investigadores: M. Othmani y Mantell 1829, la especie tipo, M. Lemonnier y Goyo 1889, M. Missouriensis Arlan 1834, M. Conodon Cope 1881, y M. Beauge y Armbourg 1952. Otras especies nombradas pero que son consideradas inválidas o dudosas incluyen M. Copeanus marsh 1869. M. Crasidens marsh 1870. M. de Calle Bron 1838. M. Giganteus sommering 1916. M. Arden Ponti. M. Obetsuensis Suzuki 1985. M. Iguanabus Cope 1868. M. Johnson y Mel 1930. M. Lonceensis Doyo 1904. M. Lundgren y Schroeder 1885. M. Meirsi y Marsh 1869. M. Mokoroa Welles y Greg 1971.
M. Neovidi von Meyer 1845. M. Paul-Meiji Martin 1953. M. Prismaticus Sakuai Chitoku y Shibuya 1999. M. Scanicus Schroeder 1885. Mosasaurus gracilis Owen, 1849, conocido a partir de un dentario de edad del Turoniano de la caliza inferior de Sussex, Reino Unido, ha sido reclasificado como un miembro de Rusellosaurina. Bueno Nakamas, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo vídeo.